Hola, ¿qué tal? El día de hoy estudiaremos la definición de una función. Vamos a repasar las partes principales que componen a las funciones y entre estas se encuentran las gráficas, la cual es una parte muy importante, la cual aprenderemos hoy a realizar, es decir, a partir de una función, trazar su gráfica a mano, como si estuviéramos en el pizarrón. Muy bien, sin más que decir, vamos a comenzar. Muy bien, esta es la definición de función, la cual dice lo siguiente. Una función f es una regla de correspondencia que asocia cada objeto x que está en un conjunto denominado dominio a un solo valor f de x de un segundo conjunto llamado rango, lo cual se puede ilustrar de la siguiente forma. Aquí tenemos el conjunto llamado dominio y en esta parte tenemos el conjunto llamado rango. A cada elemento x le asigna un elemento del conjunto llamado rango f de x. Y aquí tenemos la función f, cuya labor es hacer este trabajo, llevar a x a f de x o asignarle un f de x. Una vez entendido esto, d sub f sabemos que es el dominio de f, es la notación que es posible encontrar en los libros, así como r sub f se lee rango de f. Por último, tenemos este símbolo que se lee como la f que va del dominio de f al rango de f. Y así es como se simboliza de forma matemática y está presente en los libros. Una vez comprendido esto, nos vamos a centrar en el siguiente aspecto, en las gráficas de funciones, ya que en el video pasado nos dedicamos a estudiar las funciones de manera introductoria y vimos muchos ejemplos. El propósito de este video es aprender a graficar funciones. Entonces, primero vamos a ver los cuadrantes. Aquí tenemos los ejes coordenados, que son los ejes X y el eje Y. Bueno, el eje X y el eje Y. Y de estos ejes, que podemos ver a continuación, salen los cuadrantes. Este es el primer cuadrante, luego tenemos el segundo cuadrante y el tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Nuestra gráfica debe estar expresada y dibujada dentro de estos cuatro cuadrantes. Una vez entendido esto, vamos a ver el procedimiento para graficar una función. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Primero, hay que elegir los valores que evaluaremos o que serán evaluados dentro de la función. Es decir, los valores del eje X debemos elegirlos nosotros. Por lo general, pues yo elijo de -3 a 3, aunque es a libertad. Elijo de -3 a 3 porque son los valores que cruzan el origen. Luego el segundo paso es elaborar una tabla de 3 columnas. En la primera columna se escriben los valores elegidos de X, repito, de -3 a 3 en mi caso. En la segunda columna vamos a sustituir los valores elegidos para encontrar el valor de Y, dependiendo de la función. Y en la tercera columna vamos a escribir los pares o las coordenadas encontradas para localizarlas en el plano cartesiano. Y ya como paso final, unimos los puntos para conocer cómo es que se ve la gráfica de dicha función. En este texto encontramos una guía rápida de cómo realizar la gráfica de una función. Espero que sea lo más entendible posible. Cualquier duda me pueden comentar aquí abajo en la caja de comentarios. También pueden revisar el video más de una vez o dos veces para que sea claro en la medida de lo posible. Sin más que decir, pues vamos a estudiar unos ejemplos directamente de cómo hacer la gráfica de funciones tal como si estuviéramos en el pizarrón, en vivo, en clases. Los ejemplos son los siguientes.
graficar las siguientes funciones. La primera que vamos a hacer es y igual a x cuadrada menos 3. La segunda gráfica va a ser y igual a 3x menos 1. Y la tercera va a ser 2x menos y igual a 0. Vamos a ver a detalle cómo hacer la gráfica, en particular para cada una de estas tres funciones. Entonces, vamos a ver la primera. Continuando con los ejemplos, voy a llamar a la primera parte ejemplo 1 y dice graficar y igual a x cuadrada menos 3. El primer paso va a ser elaborar nuestra tabla de 3 columnas, la cual se ve de la siguiente forma. Aquí tenemos nuestra tabla de 3 columnas. En la primera columna tenemos los valores de x, en la segunda tenemos los valores de y en la tercera tenemos el par ordenado x, y. Recomiendo elegir valores para x en el siguiente intervalo, que sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esto con el propósito de graficar una función que pase por el origen y ver cómo se ve cuando pasa por el origen. Después vamos a sustituir cada uno de estos valores en la función y igual a x cuadrada menos 3. Comencemos con el valor x igual a menos 3. Vamos a sustituir x igual a menos 3 aquí en x cuadrada. Esto es igual a y igual a menos 3 al cuadrado. Y bueno, continuamos operando. Menos 3 al cuadrado menos 3 igual a menos 3 al cuadrado, pues es 9. Menos 3 nos dio 6. Entonces ya formamos nuestro primer par ordenado, que sería menos 3,6. Ahora, para x igual a menos 2, vamos a sustituir x igual a menos 2 aquí donde está la x, y y va a ser igual a menos 2 al cuadrado, menos 3, igual a menos 2 al cuadrado, sería 4, menos 3, que sería igual a 1. Ya formamos un segundo par de puntos, que sería menos 2,1. Ahora el punto que sigue, x igual a menos 1, sustituimos el menos 1 aquí, y y sería igual a menos 1 al cuadrado, menos 3, menos 1 al cuadrado, pues es 1 positivo, menos 3 es igual a menos 2. Por lo tanto, tenemos el punto menos 1, menos 2. Bueno, continuamos evaluando. Ahora para x igual a 0, entonces sustituimos el 0 aquí y tenemos que y es igual a 0 al cuadrado menos 3, que es igual a 0 menos 3, es igual a menos 3. Por lo tanto, el punto formado es 0, menos 3. Continuamos con x igual a 1, sustituimos el 1 aquí, y y sería igual a 1 al cuadrado menos 3, sería igual a 1 menos 3, en este caso sería menos 2, menos 2. Y bueno, aquí plasmamos la cantidad como 1, menos 2. Después seguiría y igual a 2 al cuadrado menos 3, que sería igual a 2 al cuadrado, pues es 4, menos 3 es igual a 1. 4 menos 3 es igual a 1 y formamos el siguiente par, que sería 2,1. Y por último, tenemos el valor x igual a 3, sustituimos x igual a 3 aquí y sería igual a 3 al cuadrado
menos 1, perdón, menos 3, que sería 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 es igual a 6. Y bueno, 9 menos 3 sería igual a 6 y el siguiente par ordenado sería 3,6. Y bueno, ya tenemos nuestros puntos a graficar. Vamos a realizar la gráfica correspondiente. Bueno, el siguiente paso es dibujar los ejes ordenados. Vamos a dibujar los ejes ordenados. Bueno, aquí voy a plasmar unos ejes ya predibujados. Entonces se vería más o menos así. Muy bien, aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Y vamos a plasmar algunos valores que serían, por ejemplo, aquí en el origen, pues tenemos que vale 0. Luego aquí valdría menos 1, menos 2 y menos 3, los valores negativos. Luego 1, 2 y 3, los valores que hemos elegido para X. Luego para Y, los valores serían los siguientes. Podemos comenzar aquí con menos 3, va a ser menos 3, menos 2, menos 1. Muy bien, aquí lo acabo de dibujar diferente. Bueno, me equivoqué. Aquí sería menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, después tenemos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Ya estamos listos para ahora sí hacer una gráfica. El primer punto que vamos a graficar es este, con X igual a menos 3 y Y igual a 6. Repito, X igual a menos 3 y Y igual a 6. Entonces, X igual a menos 3 y Y igual a 6. Hay que tratar de que los puntos coincidan. Para esto vamos a dibujar una línea punteada. Y bueno, donde coincidan, pues es ahí donde vamos a dibujar el punto. Ahora el siguiente punto sería menos 2,1. Menos 2,1. X en menos 2 y Y en 1. Menos 2 en X y 1 en Y. Menos 2,1. Entonces sería de la siguiente forma. Y así se vería este punto. Bueno, ya tenemos dos puntos graficados. Luego el siguiente punto sería menos 1 en X y, bueno, en este caso sería menos 1 en X y menos 2 en Y. Repito, menos 1 en X y menos 2 en Y. Menos 1 en X y menos 2 en Y. Tratamos de que coincida y sería aproximadamente aquí. Luego tenemos el siguiente punto que sería 0 en X y Y menos 3. 0 en X y en Y sería menos 3. 0 en X y en Y sería menos 3. Aquí dibujamos este punto. Luego, el siguiente sería 1, menos 2. 1 en X y menos 2 en Y. 1 en X y menos 2 en Y. Entonces, se vería aproximadamente de esta forma. 1 en X y menos 2 en Y. Bueno, el 1 lo voy a poner acá, al lado. Bueno, después tenemos que sería 2,1, 2 en X y 1 en Y. 2 en X y 1 en Y. Entonces vamos a hacer que coincidan. 2 en X y 1 en Y se vería de esta forma. Y por último, 3,6 sería 3 en X y 6 en Y.
3 en X y 6 en Y. Bueno, vamos a unir todos los puntos de la siguiente forma, con la siguiente línea que recomiendo utilizar. Entonces vamos a ir uniendo los puntos poco a poco para que nos quede la gráfica que estamos esperando o deseando. Y bueno, así se ve de manera aproximada la gráfica de la función y igual a x cuadrada menos 3. Entonces, esta sería la forma de graficarla a mano. Obviamente hay otros métodos, como por ejemplo usar Wolfram Alpha. También pueden usar Octava. Les recomiendo revisar los videos de dichos temas, pero bosquejando la gráfica a mano se vería de esta forma. En el siguiente video vamos a ver los otros dos ejemplos faltantes de cómo graficar. Mientras, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.